Muy buenas noches, estimados participantes, y muchísimas gracias a la institución por esta invitación. Conforme ya se ha indicado, en efecto, el día de hoy nos corresponde abordar la continuación de este diplomado, por tanto, nos corresponde el tema de antijuridicidad. Para ello, he preparado unas presentaciones que voy a proceder a proyectar a continuación. Bien. ¿Me confirman, por favor, si podemos visualizarlo? ¿Todos? Sí, muy bien. Excelente. Muchísimas gracias por la confirmación. Bien, en esta continuidad nos corresponde abordar este tópico, esta categoría en la teoría del delito, como lo es la antijuridicidad. Para ello, vamos a hacer un refrescamiento bastante general para entrar propiamente en la materia, como es el análisis de la teoría del delito. Esta es una explicación de cuáles son las categorías que componen este criterio, cómo se llama el delito. Estas categorías concurrentes son las siguientes: tipicidad, por un lado; antijuridicidad, que es el que nos compete el día de hoy; y la culpabilidad. Claro, hay quienes también acogen esta teoría de que la punibilidad formaría parte también de la teoría del delito. Para efectos prácticos de esta sesión, vamos a adoptar esta teoría en la cual coinciden concurrentemente y secuencialmente estos tópicos, ¿no? La acción típica, la antijuridicidad, que es la que vamos a agotar el día de hoy, y la culpabilidad. Todo esto es lo que en suma se denomina delito. Ahora bien, en este ámbito, además, como les venía adelantando, esta teoría tripartita que divide en tres categorías este tópico de la tipicidad, por un lado, donde vamos a tener que identificar si es que esta conducta reviste los rasgos típicos del mismo y además no concurre ninguna faz negativa de este, es decir, ninguna causal de error de tipo, ya sea vencible o invencible. Por otro lado, vamos a ver lo que es la antijuridicidad, que es lo que nos compete, repito, el día de hoy, que esto implica una acción contraria a derecho en el sentido más lato, más general, pero además, y creo que aquí es el trasfondo importante, lo que vamos a averiguar principalmente es si concurre o no una causa de justificación, porque en caso no concurra una causa de justificación, por tanto, estaríamos hablando de que no reviste la categoría de delito, ¿no? Tenemos que hablar que antijuridicidad presupone que el hecho sea típico; sin embargo, existe aquí un vicio o una justificación, como se llama aquí, una causa de justificación que hace que la conducta ya no sea responsabilizada. Asimismo, tenemos, por otro lado, en esta construcción de la teoría tripartita, la culpabilidad, que es una conducta reprochable, donde aquí se va a tener que medir la responsabilidad o el grado de imputabilidad que se tiene hacia un sujeto. Cada uno tiene una función particular. Y lo que me gusta resaltar o quisiera que adelantarles en esta sesión es que principalmente cuando analicemos estas categorías, no solamente vamos a medir si es que la conducta se encuentra subsumida, que eso sería este ejercicio de subsunción típica, sino también evidenciar y verificar que no concurra ninguna causa negativa o error de tipo. Vicio en esta categoría típica. En el mismo sentido con la antijuridicidad, no vamos a evaluar únicamente que la conducta sea contraria a derecho. Por ejemplo, este típico caso que se sometió a la audiencia pública y debate, en el que un empresario en una pollería, si no me equivoco, era un lugar comercial, eh, ve cómo es que entra un presunto delincuente, aparentemente con un arma, que no termina de sacar o desenvainar del bolsillo y que inicia una agresión de amenaza contra un menor de edad y una mujer, ¿no? Entonces, en ese acto los hace salir de este lado y empieza como a amenazarlos, a pedirle dónde está el dinero, etcétera. En ese acto, este dueño del local
ve toda esta situación y dispara de 2 veces a 2 veces y cae rendido este presunto delincuente. Posterior a esto se pudo verificar que se trataba de un tenedor. Sin embargo, esta persona había fallecido. Entonces la pregunta es, ¿esta conducta es típica? El sujeto que era dueño del local mató a una persona, sí, es típica en toda su dimensión, correcto. ¿Había error? ¿Concurría algún tipo de error de tipo vencible o invencible? El análisis sobre el error no cabe en estos casos. Más bien, el análisis vendría a tallar si es que este hecho en realidad es antijurídico. Y aquí viene la cuestión. ¿Qué es antijurídico? El que me define en un sentido bastante lato es acción contraria a derecho. Sí, pero allí no avanzamos mucho. Lo que tenemos que evidenciar más bien es si existe o no una causa de justificación, que son las que vamos a estudiar a continuación para que puedan revisar uno a uno si es que concurre o no. Y en este caso en particular, se discutía si es que se había configurado los elementos de la legítima defensa perfecta o si por el contrario era legítima defensa imperfecta. Habían posiciones encontradas, incluso la misma doctrina, estudiosos del derecho que se habían pronunciado en su oportunidad sobre estas cuestiones, profesores y demás, habían adoptado diversas posturas, ¿no? Estas posturas indicaban, por un lado, que sí concurría la legítima defensa perfecta. Nos decían, ¿por qué? Porque hubo una agresión ilegítima que fue generada por este sujeto presunto delincuente, que además no hubo provocación suficiente, la falta de provocación suficiente. Quien provocó la agresión es justamente el sujeto, el presunto delincuente que había ingresado a aparentemente robar en esa pollería o chifa. Y tercero, y aquí viene la discusión central, porque la diferencia entre una legítima defensa perfecta de una imperfecta es justamente el vicio en uno de estos elementos. Y acá se discutía si es que el medio empleado por parte de este empresario, del dueño del local, fue racional o en su caso no lo fue. Esta distinción generaba la diferencia puntual entre si estábamos dentro de una legítima defensa perfecta, es decir, si era racional, por tanto, se cumplía este tercer requisito que es la racionalidad del medio empleado, o si por el contrario utilizó un uso excesivo de este medio. Esas fueron las discusiones que centraron el debate y, por tanto, se discutía en ese sentido. Finalmente, a esta persona se le procesó en efecto, porque estábamos ante un hecho típico, no obstante, y acá viene el aspecto relevante, la fiscalía tiene que evaluar si es que concurre una causa de justificación o no, para identificar si concurre la categoría de antijuridicidad y, por tanto, continuar con la acción penal. Vamos a entrar a detalles sobre ese punto, además, en esta sesión. Bien, tener en claro que los principios involucrados que se analizan a la luz de la antijuridicidad no debemos pasarlos desapercibidos. Estos principios son los siguientes. Principio de legalidad, para empezar. Esto se encuentra regulado en el artículo 20 de nuestro Código Penal y por tanto las causas de justificación no son creadas por la costumbre. Estas son creadas por la norma, la ley. El principio de lesividad. Esto implica que nuestra normativa protege bienes jurídicos y por tanto se tiene que sancionar aquellas conductas que lesionen o que pongan en peligro este bien jurídico. Tenemos además el principio de culpabilidad. En este caso está proscrita la responsabilidad objetiva. Tenemos que analizar la conducta, en este caso cometida, más no una responsabilidad objetiva. Por último, y acá lo más importante, ser racionales o razonables al momento de evaluar. Y sobre esta antijuridicidad también hubo un debate bastante largo en el que se discutía sobre este uso proporcional del medio empleado y si este era realmente proporcional o si, por el contrario, tiene que ser racional. Vamos a entrar también a este detalle, ¿no? Porque antes se decía, si te atacan con un cuchillo, tú tienes que buscar el cuchillo y responder con lo mismo. Claro, esto
traía muchas cuestiones que en la dogmática podría ser válido, pero en la práctica, ¿quién de nosotros tiene a la mano el mismo elemento con el que viene una persona a agredirnos? Es complicado. Por ese motivo es que la legislación y la propia jurisprudencia desarrolló de que no se exige que sea la igualdad de medios, sino se exige que este uso del medio que voy a utilizar sea racional. Y la racionalidad tiene también algunas características que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Avanzando entonces, y para darles un contexto, porque es importante remitirnos también a esta evolución del concepto antijuridicidad, debemos hablar de y remontarnos a los años 60. Tenemos que Yering hablaba acerca de la antijuridicidad objetiva. En este caso, al hablar de la antijuridicidad, la formulaba como una contradicción objetiva con el ordenamiento jurídico, lo que entendemos ahora como contrario a derecho. Estos fueron los primeros visos de definición sobre la antijuridicidad. Y el aporte que tuvo este autor es que introduce el concepto de antijuridicidad objetiva en el derecho penal. Luego, en este mismo íter, en el pensamiento clásico, nace lo que conocemos ahora como el positivismo. En este caso, lo que se hace básicamente es ingresar este elemento tipo objetivo y referirse al aspecto externo del hecho, en este caso sería el tipo objetivo, consideraban a este acto como un proceso causal sin considerar la finalidad del autor. En estos casos principalmente influenciados por el causalismo, y estas teorías, ¿no? De la equivalencia de las condiciones, en el cual, por ejemplo, si es que una persona mataba a otra y alguien había vendido este cuchillo a esta, por ejemplo, se sancionaba y así una cadena, ¿no? No había una relación que corte esta cuestión. Y esto llegaba pues al exceso de remitirnos hasta nuestros orígenes. Todo esto fue el aporte del causalismo, que en su oportunidad tuvo clara vigencia porque estábamos bajo esta novedad de Darwin, la teoría de las especies y demás, entonces el naturalismo había adoptado una fuerza necesaria. No obstante, esto fue claramente superado a través del neoclasicismo y los diversos paradigmas que fueron cambiando. Entonces, avanzamos un poco más y ya se introduce un aspecto finalista, es decir, entender cuál es tu finalidad. ¿Tu intención fue realmente matar? ¿Tu intención fue realmente hurtar, robar, etcétera, ¿no? Y en ese lado nace el finalismo de Belzel, que a mediados del siglo XX adopta una postura bastante hegemónica. Con el finalismo, lo que teníamos era entender la antijuridicidad y esta convertida como un disvalor de la acción y no solo del resultado, como lo era en el causalismo, importaba. ¿Alguien mató a esta persona? Sí, vamos a sancionar al que mató, al que interrumpió el nexo causal cuando trasladaban a la persona gravemente herida por este sujeto hacia el hospital y hasta incluso a quien chocó esta ambulancia, ¿no? Se incluía en la equivalencia de las condiciones a todas estas. Y por tanto se sancionaba el resultado. Sin embargo, con esta cuestión básicamente del finalismo, lo que buscaban era preguntarse si realmente aquí había esta intencionalidad o no. Y para esto también incluíamos este desvalor de la acción y no solo del resultado. Entonces era un entender y que el cambio de paradigma fue tal que se analiza con mayor rigor el dolo, la imprudencia y estas se trasladan al tipo penal como parte del análisis del acto. Antes, este análisis del dolo, la culpa, era en la culpabilidad, cuando hablábamos si es que esta persona era imputable o no, y ahí recién podíamos ver el dolo y la culpa. En cambio, con este cambio de paradigma se hace a nivel de la tipicidad, en el que ya no solamente vemos un aspecto objetivo, tipicidad objetiva, sino también subjetivo. El análisis del dolo y la culpa pasan a ser parte de la tipicidad. Y así, propiamente, hasta avanzar un poco más a la concepción actual.
En la concepción actual, lo que tenemos es principalmente, pues, que la antijuridicidad se valoraba no solo desde el hecho objetivo, sino también desde el aspecto subjetivo. Entonces, aquí tenemos esta versión que se unificó luego, ¿no? Digamos, la concepción actual es todas las reformas moderadas que se ha venido haciendo desde el causalismo y así avanzando de tal manera que tenemos esta concepción actual, donde ya no relegamos el aspecto subjetivo para lo final. De hecho, es uno de los primeros tópicos que debemos tocar, tanto la imputación objetiva como subjetiva, y en este caso la tipicidad objetiva y subjetiva, y asimismo considerar la faz negativa de cada categoría, es decir, los errores, ¿no? Los errores de hecho, que son los factos, o los errores en el derecho, que es lo normativo. Lo vamos a ver también. Bien, ahora, para hablar de antijuridicidad, tenemos que remitirnos a esta categoría de antijuridicidad formal y antijuridicidad material. En el caso de la antijuridicidad formal, lo que tenemos básicamente, y acá lo vamos a distinguir de una manera mucho más precisa, es una contradicción entre la acción y la norma, así en sentido matemático, ¿no? Formal. Una acción que colisiona con una norma, pero una norma prohibitiva o establece una obligación, cualquiera sea esta, imperativa, prohibitiva, implícita en toda norma penal que contiene el tipo penal. Por ejemplo, aquel que mata a otro será reprimido con una pena de 6 a 20 años. La contradicción es la acción, una persona que mata a otro, y justamente colisiona con una norma que prohíbe implícitamente esta conducta. Nuestro ordenamiento jurídico se guía por la antijuridicidad formal. Tenemos un catálogo de delitos donde se consigna justamente el tipo penal que vamos a evaluar y que implícitamente existe una norma prohibitiva o imperativa. Ahora, cuando nos referimos mucho más a la antijuridicidad material, aquí hacemos referencia al impacto negativo que se tiene sobre la acción, ¿no? Este impacto negativo de la acción sobre el bien o el derecho que la norma legal busca proteger. Esto básicamente es este efecto, el efecto que se tiene de esta acción sobre ya sea el bien o el derecho. El perjuicio no alude solo al daño sobre el objeto de la acción, sino también al ideal que la norma busca preservar. Y vamos a verlo acá, ya en la antijuridicidad formal se hace referencia muchas veces ya a un caso concreto, a una cuestión que tiene una consecuencia, un perjuicio, o en este caso este impacto negativo que se le llama perjuicio. Que esto no es sinónimo de daño sobre el objeto de la acción, sino al ideal que la norma busca preservar. Este daño que se hace al haber infringido formalmente la norma. Aquí ya estamos hablando con la antijuridicidad material de ese perjuicio propiamente al cometerse el delito. Ok, ahora, la relevancia de la antijuridicidad material, acá algunos aspectos claves que hemos identificado, tenemos lo siguiente. Por un lado, la interpretación de los tipos legales, es decir, aquí se explica la adecuación social de la acción. ¿Qué significa la adecuación social de la acción? Por ejemplo, los insultos familiares no afectan un bien jurídico, ¿no? En el sentido más burdo de la palabra. Entonces, en este caso, esto el perjuicio, la antijuridicidad material se ve en estos aspectos. Una interpretación de los tipos legales. Segundo, en la individualización de la pena. Aquí se permite graduar la licitud y determinar la culpabilidad. Se considera para ello el impacto que se tiene de la víctima hacia el daño, ¿no? Y por último, en las causas de justificación hablamos acerca de que facilita la inclusión de nuevas causas no previstas en la ley. Esto permite expandir las posibilidades de justificación más allá de lo expresamente legal. Son algunas de las cuestiones relevantes sobre la antijuridicidad material. Esta relación que existe entre la antijuridicidad formal y la material
tenemos un aspecto importante, ¿no? Mientras que la antijuridicidad formal se enfoca en la contradicción que existe entre la acción y la norma, en la antijuridicidad material más bien, o la ilicitud también se la llama, se centra en el daño ya real, en el impacto, en el perjuicio al bien jurídico protegido por la ley. Entonces, la antijuridicidad material y la ilicitud se van a centrar en el daño real, el perjuicio causado por la acción al bien jurídico protegido, y la antijuridicidad formal se va a basar en esta contradicción, colisión, desequilibrio entre una conducta o un acto y la norma, sin considerar un impacto concreto. Entonces, una vez clara esta diferencia entre antijuridicidad formal y material, vamos a pasar ahora a definir las causas de justificación, que considero esto es lo más relevante y el punto más importante sobre este aspecto. Bien, entonces, en estas causas de justificación va a ser importante anotar que son normas permisivas que permiten excepciones a la violación de la norma. Es decir, una causa de justificación presupone en su concepto que la conducta sea típica. Es un contrasentido alegar o solicitar una causa de justificación sin antes reconocer que exista un hecho típico o una conducta típica. Es un presupuesto, porque si quieres cuestionar la tipicidad, tienes que hacerlo en esa categoría. Si estamos hablando de una siguiente, porque esto es secuencial, la teoría del delito tiene los elementos concurrentes, es decir, que tienen que existir todos para hablar de delitos recién, y segundo, perdón, secuenciales. Quiere decir que si no se supera el primero, no pasamos al segundo análisis, y así sucesivamente. Entonces, si llegamos a la categoría de antijuridicidad, debemos entender y debe quedar claro de que el hecho es típico, que la conducta o la acción es típica. Si no, no estaríamos tocando la antijuridicidad. Entonces, nuevamente, ¿qué son las causas de justificación? Son normas permisivas que permiten excepciones a la violación de la norma. Violación de la norma, ¿por qué? Porque mató este sujeto a otro. Claro, pero en legítima defensa. Normas que el ordenamiento declara como permisivas y que está regulado así en el Código Penal. Entonces, no es la regla, claro que sí. No es que yo voy a andar diciendo me defendí de todo el mundo. Es una excepción prevista por nuestro ordenamiento. El legislador se ha puesto en aquellos casos críticos en los cuales, por ejemplo, eh, estemos pasando, somos, digamos, voluntarios, bomberos, etcétera. Estoy pasando por una calle y veo, escucho a lo lejos que hay niños llorando pidiendo auxilio, porque se dejó una vela encendida y está pues todo esto que se sale de control. Aquí hay bienes, una colisión de bien jurídico si es que yo entro y allano la morada, claro que sí. Es un delito el allanamiento de morada, sí, pero a cambio de, ¿no? Un bien jurídico mayor, la vida, la integridad, la salud, etcétera, que está en peligro. Entonces, son excepciones. No es que yo voy a andar todas las veces irrumpiendo la morada. Claro que sí. Claro que no, perdón. Sino que estas tienen que ser las excepciones previstas por el ordenamiento jurídico penal que permiten dañar, se lesiona o hasta poner en peligro bienes protegidos también por la ley. Entonces, además, estas son aquellas circunstancias que eliminan la antijuridicidad. No es antijurídico si es o si tiene una causa de justificación. No es antijurídico si descansa en una causa de justificación. Entonces, son aquellas circunstancias que eliminan la antijuridicidad, transformando el acto típico en legal. Es típico, claro que sí, pero lo transforma en legal y acorde con el derecho. Bien, entonces, causas de justificación y reconocimiento de los elementos subjetivos, tenemos acá lo siguiente. Hay algunos cambios de concepción que vamos a verificar, como que
Se reconoce que estas causas de justificación también tienen un aspecto subjetivo, además del objetivo. Esto con los cambios que les he comentado de la historia. Antes entendía algo bastante matemático, ¿no? El resultado importaba y listo. En cambio acá también tiene un trasfondo subjetivo esta causa de justificación. Entonces, las normas justificantes tienen una estructura similar a las que incriminan. El objetivo es que existan condiciones materiales como la agresión ilícita y la defensa proporcional. Y el subjetivo es lo que tenemos que preguntar. El objetivo es, a ver, ¿habían condiciones materiales? Como por ejemplo la agresión ilegítima, la falta de provocación suficiente y el uso racional del medio empleado, eso es lo objetivo. Pero vamos a lo subjetivo, que también forma parte de esta estructura y de esta construcción. ¿Y qué pregunta lo subjetivo? Dice lo siguiente, el agente debe tener voluntad de defender el bien jurídico y conocimiento de la situación justificante. Claro, es que como dueño de local, no puedo esperar a que venga una persona que me atacó ayer para recién lesionarla. Yo tengo que hacerlo en este momento. Por eso es que hay características incluso de la agresión ilegítima. Esta tiene que ser cierta, tiene que ser inminente, tiene que ser actual. Y no puede ser una, por ejemplo, premeditada. Porque si no estamos fuera de los alcances de la legítima defensa. Entonces, nuevamente reitero, esto tiene una composición en su estructura tanto objetiva como además subjetiva. Ok, ahora, avanzando un poco más en los tipos de sistemas para las causas de justificación. Hay muchos sistemas que se han desglosado a lo largo de nuestro ordenamiento jurídico y a lo largo de la propia historia. Por ejemplo, un primer sistema es el monista. El sistema monista alega que todas las causas de justificación se basan en un solo principio. Por ejemplo, la teoría del fin. La acción no es ilícita si es el medio adecuado para un fin reconocido por el bien jurídico. También pueden basarse en principios utilitaristas como el más provecho que el daño social, ¿no? Estas son algunas cuestiones que se preguntan al momento de resolver en este sistema monista. La teoría del fin. ¿Qué se buscaba? La acción no es ilícita si o se encuentra justificada siempre que sea el medio adecuado para un fin reconocido por el ordenamiento jurídico. En cambio, el sistema pluralista, superándose un poco esto anterior, entendía que las causas de justificación se fundamentan en diversos principios según el caso específico. Por ejemplo, la falta de interés, algunos más, no solamente el único como monista, sino falta de interés, interés preponderante, confrontación de bienes y fin permitido. Habían más criterios que evaluar y no solamente el aspecto utilitario. En ese sentido, ahora con las fuentes de las causas de justificación, tenemos para analizar lo siguiente. El orden jurídico completo, en este caso se trata de que las causas de justificación provienen de todo el orden jurídico, no solo de la ley penal. Esto viene en general. Un ejemplo es que algunos códigos penales reconocen la existencia de causas de justificación supralegales que no están en la ley, pero son válidas dentro del ordenamiento jurídico. ¿Sí? En ese sentido. Ahora, desafíos para sistematizar las causas de justificación. Tenemos, por ejemplo, algunas dificultades. Es difícil encontrar un sistema completo debido a a la diversidad de factores justificantes. No hay, digamos, un criterio mucho más estándar que nos permita encontrar una resolución mucho más sencilla o práctica, sino que esta se adapta muchas veces a la personalidad del propio caso en concreto. Además, el contexto social, ¿no? Hay cambios sociales, por ejemplo, importante es entender estos contextos. La jerarquía de los bienes jurídicos muchas veces van cambiando y lo que es socialmente positivo o dañino puede también cambiar por el tiempo. Por ejemplo, también, antes no se prestaba tanta atención a lo que era, por ejemplo, el medio ambiente, etcétera.
Entonces, eso también forma parte de una, o dentro de los criterios, este cambio social. Bien. Entonces, causas de justificación, porque quien me hable de causas de justificación tiene que referirse específicamente a alguna de estas. Estamos hablando de que es un abanico bastante amplio de lo que comprende las causas de justificación. ¿Cuáles son esos tipos que tenemos aquí? La legítima defensa, que es uno de los más clásicos cuando hablamos de antijuridicidad. Digamos que es uno de los tópicos de cajón que estudiamos cuando analizamos este tema de la antijuridicidad y sobre todo los aspectos problemáticos. También tenemos un estado de necesidad justificante y exculpante, que eso lo vamos a ver también. El ejercicio de oficio o de cargo, que también ha sido problematizado en los últimos, a propósito de las últimas modificaciones del Código Penal. Y por otro lado, el consentimiento. Sobre todo, estas primeras, vamos a abocarnos bastante en esta sesión. Y empecemos pues con la legítima defensa. El artículo 20, numeral 3 de nuestro Código Penal establece y regula lo siguiente. Acá está textual, ustedes igual lo pueden revisar en su código. Está exento de responsabilidad penal. El numeral 3 nos dice, el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, pensemos el caso de este que les he comentado al inicio, ¿no? Este caso al inicio en el cual, por ejemplo, se decía y se precisaba lo siguiente, nos decíamos, algunos decían al inicio, claro, pero no te están vulnerando el bien jurídico a ti, sino más bien lo están haciendo hacia un tercero. Entonces, el Código Penal nos indica que es en defensa de bienes jurídicos, tanto propios como también de terceros. Entonces, tengan en cuenta esto. Por favor, les pido que me otorguen medio minuto que necesito conectar mi computadora a la energía. Denme por favor medio minuto que debo hacer esta conexión. Mil disculpas. Bien, mil disculpas. Tenía que conectar esta laptop. Ok, continuemos entonces en esta misma línea. Artículo 20. Les decía, el que obra en defensa de bienes jurídicos y no solamente se restringe a lo propio, sino también a terceros. Ok, con uso de la fuerza, incluido el uso letal o de la fuerza letal, siempre que concurran las siguientes circunstancias. Y es concurrentemente tres circunstancias. La primera, agresión actual, ilegítima y real. Son características que revisten esta agresión, esta conducta que va a ser provocada por esta persona a la cual me pretendo defender. B, necesidad racional.
Se supera, les digo, este criterio anterior de la necesidad proporcional o entenderlo como una actitud proporcional. Esta es una necesidad racional del medio empleado para impedirla o para repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, lo que les decía, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa. Y el tercero, que es la falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. Esto quiere decir que la persona que se va a defender no tiene que haber causado ni provocado mucho menos esta agresión. Agrega el numeral 3, también aplica al supuesto de situación de peligro inminente y necesidad de proteger la vida o la integridad propia o de terceros, en la que se repele razonablemente una agresión, irrupción, ingreso violento o subrepticio ilegítimo dentro del inmueble, vehículo u otro medio de transporte en el que se encuentre legítimamente dentro de su negocio, empresa, asociación civil o lugar de trabajo dentro de un inmueble sobre el cual ejerza la legítima propiedad o la legítima posesión con título, él o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o tercer grado de afinidad. Se extiende en este caso y a esto se refiere. Nuevamente para salvar estos cuestionamientos de que no dejar estos espacios sueltos y también considerarlos dentro de estos supuestos de legítima defensa. Ahora bien, un aspecto adicional, avanzando. Esta legítima defensa, regulada en nuestro artículo 20, también nos indica en este numeral 3 fundamentos para que sea una causa de justificación. ¿Por qué esta se respalda o descansa en una causa de justificación? Uno, el más básico, el instinto de conservación. Lo segundo, el agredido preserva el derecho en situaciones donde el Estado no puede actuar a tiempo, porque claro, la idea es que venga la policía, el policía rescate en este aspecto, pero muchas veces esto no puede pasar, sucede tan rápido que hay que actuar. El detalle es en qué medida o cuáles son los límites para esta actuación. Y aquí viene, el agredido tiene que preservar el derecho. Y hay situaciones donde el Estado no puede actuar a tiempo, la persona agredida mantiene la validez de su derecho al defenderse. Ese es el fundamento de la legítima defensa, para que sea considerada una causa de justificación. ¿Qué más? La defensa personal como ejercicio legítimo. El agredido, al ejercer su derecho de defensa, actúa para salvaguardar un bien jurídico propio o de tercero cuando la intervención estatal es imposible o insuficiente. Imagínense que el dueño del chifa tenga que llamar a la policía y hasta que llegue la policía o alguna autoridad afín, esto pudo haber sucedido o pudo haber llegado a una tragedia. El fundamento justamente es que preservando el derecho se haga uso racional del medio que voy a emplear. Bien, en esta línea entonces, esta gráfica nos permite explicar lo siguiente. La legítima defensa, que está compuesta pues por esta agresión ilegítima que hace una persona a otra, ¿ok? Esta tiene que repeler o impedir la agresión, pero además no tiene que haber provocado la misma, porque si lo hace, si por ejemplo el día de ayer en una gresca o previamente tuvimos un primer encuentro en el que hubo una pelea entre una persona y otra, y al salir de un centro, por ejemplo, de diversión, se pelean pues, y uno alega legítima defensa.
Esto puede cuestionarse por cuanto estamos aquí, digamos, no configurándose propiamente esta falta de provocación suficiente. Yo no debo haber provocado la agresión ilegítima que viene como resultado, ¿ok? Porque esta tiene que ser cierta, inminente, real y legítima, ¿ok? Ahora, esta legítima defensa ha sido ampliamente abordada en la jurisprudencia. Acá tenemos un recurso de nulidad 910-2018 Lima Este, que es de diciembre del año 2018, que en el fundamento jurídico 8.1 establece lo siguiente. En la legítima defensa nos dice textualmente, se trata de un comportamiento dirigido a lesionar o poner en peligro un bien legalmente protegido, donde el adjetivo ilegítimo es utilizado en el texto legal para calificar a la agresión de ilícito e injusto, contrario al orden jurídico, de tal forma que la agresión debe ser inminente, actual o presente. Nuevamente, características de la agresión ilegítima, para ser mucho más exactos en este supuesto. Ok, siguiente. El recurso de nulidad 1878 del año 2007, Ancash, también aquí nos regula y nos señala que la importancia y trascendencia que tiene conceder a una persona para el fundamento de la causa de justificación, a una persona derechos que incluso se niegan al Estado, por ejemplo, matar a otra persona en defensa propia, impone la necesidad de limitar ese derecho individual a casos y situaciones realmente excepcionales, en los que solo el individuo puede defender sus bienes jurídicos más preciados y en la medida en que no sea posible operar eficazmente otros mecanismos protectores del bien puesto en peligro, que además el ordenamiento jurídico legal no admite que el derecho de defensa frente a la agresión ilegítima sea absoluto e ilimitado, sino que este derecho debe enmarcarse dentro de la observancia de principios informadores de las causas de justificación, como el de necesidad, el de razonabilidad y el de ponderación de intereses. Es que yo no puedo justificar que con el pretexto de la legítima defensa voy a solucionar todos mis problemas, sino que esta tiene que ser un botón de emergencia cuando realmente esté en una, cuando excepcionalmente esté en una. Y por tanto, la justificación que este recurso de nulidad, si bien es antiguo, data del año 2008, lo cierto es que su concepción y el mismo enfoque tiene vigencia hasta la actualidad. Es bastante informativo y gráfico, por tanto, me he permitido citarlo. Fundamento jurídico 4. Sobre la necesidad racional del medio empleado, que es, digamos, el aspecto mucho más problemático. Claro, cada uno tiene un trasfondo problemático, porque también con la agresión ilegítima podemos entrar en detalle si es que esta fue actual, fue inminente, etcétera, pero con la necesidad racional del medio empleado también, este recurso de nulidad 910-2018 Lima Este, del año 2018, se ha pronunciado. Nos dice que se trata de una apreciación de valor con referencia a la justicia y la equidad. La racionalidad de la defensa se determina apreciando la proporcionalidad entre el peligro propio de la agresión y la acción de defenderse. Es decir, entre las condiciones, los instrumentos y riesgos de la agresión y los propios del comportamiento defensivo. Este es el concepto central o el contenido que debemos tener en consideración cuando hablamos de la necesidad racional del medio empleado. Es decir, que busquemos esta racionalidad de esta defensa. Y aquí vamos a ver no solo la proporcionalidad de medios, sino principalmente qué condiciones se han utilizado, qué instrumentos se han utilizado, etcétera. El recurso de nulidad 1740-2019
que es del año 2020, en el fundamento jurídico 11, también abona en esta línea a lo siguiente. Nos dice de manera textual esto. En tal sentido, nos dice, toma en cuenta la especial situación de alerta en que se encontraba la acusada, ya en un caso concreto, no se le podía exigir como antaño el empleo proporcional del medio para repeler la agresión o amenaza de que era objeto, sino que debe observarse la necesidad racional del medio empleado para impedir o repelerla, que en el caso de autos se ve objetivamente corroborada. Pues, pese al empleo de un arma blanca y las consecuencias a la salud del agraviado, que hasta pusieron en riesgo su vida, no se puede afirmar que la intención de la recurrente fue privarlo de la vida, dado que inmediatamente después de cometidos los hechos acudió ante personal de serenazgo para pedir apoyo y socorrer a la víctima. Se defendió y aún así pidió el auxilio respectivo, quien finalmente pudo auxiliarla. Ahora, de este modo, tal conducta consciente dista de la que regularmente podría ser subsumida a la de una persona con un real dolo homicida. Además, de nuevo, debe tomarse en cuenta que en el lugar de los hechos se encontraba el menor hijo de la encausada, víctima potencial circunstancial de las agresiones del acusado. Se evaluaron más conceptos, condiciones, contexto, etcétera. No solamente que frente a un arma, por ejemplo, un bolígrafo se utiliza o se tenga que utilizar, del mismo modo se exija el mismo arma. Bien, entonces ese es el criterio que ha adoptado la Corte Suprema. Esto es relativamente reciente, bueno, el año 2020, pero es un criterio que se ha mantenido pacífico a lo largo de los tiempos. Bien, en este caso, ya hablando algunos otros aspectos problemáticos sobre la falta de provocación suficiente, aquí tenemos pues, en este caso, lo siguiente. Primero, que no debe existir una incitación previa a la agresión, no debe haber una incitación previa a la agresión, porque tiene que haber provocado la agresión la persona que viene a agredir y no al revés. Segundo, que la provocación se tenga que referir a una acción o una omisión realizada antes de la agresión. No puede ser después. Se considera entonces provocación suficiente cuando genera la previsibilidad de la agresión. Por ejemplo, si alguien durante una reunión social insinúa constantemente que una persona es una prostituta, no podrá invocar legítima defensa si esa persona lo golpea en reacción. Por ejemplo, se trata, recurso de nulidad 910-2018, se trata de una actitud especial de quien se defiende. Esto es, de poner cuidado en comportarse de manera tal que no origine de parte de cualquier persona una reacción contra él. La apreciación del carácter suficiente, porque dice falta de provocación suficiente. ¿Qué significa? ¿Cuál es el contenido jurídico de esta palabra suficiente? ¿No? Debe hacerse mediante un juicio objetivo de valor. No puede depender, por ejemplo, de la extremada susceptibilidad o irritabilidad del sujeto en cuestión. Ok. Ahora, pasamos a este siguiente tópico, ya superando la legítima defensa, sobre el estado de necesidad justificante. El artículo 20.4 de nuestro Código Penal regula lo concerniente al estado de necesidad justificante. Nos dice lo siguiente. En primer término, se tiene que priorizar el interés más importante. Se excluye entonces la antijuridicidad cuando la lesión se justifica por la necesidad de proteger un bien ¿no? de mayor valor en comparación con el que se sacrifica. El ejemplo típico.
Una persona rompe una puerta durante un incendio para salvar la vida. ¿Se ha cometido el delito al irrumpir la morada? Sí, porque es ajeno, claro. Pero lo hago porque ponderé bienes jurídicos en los cuales existe un riesgo o una lesión a un bien jurídico. Ahora, la teoría de la diferenciación hace una distinción con el estado de necesidad exculpante, que está regulado en el artículo 20.5. Acá no tenemos, por ejemplo, esta disparidad o desequilibrio entre bienes jurídicos, porque son distintos. En el caso del estado de necesidad exculpante, estamos hablando de iguales bienes jurídicos. También el típico ejemplo de laboratorio, el que nos dicen siempre, y que este se aplica en general, se puede extrapolar a muchísimos casos. El caso de Titanic, ¿no? Estaba Rose y Jack y teníamos solamente un espacio para salvar su vida. Solo uno podía ser salvado, ¿no? Podríamos decir que Rose mató a Jack en esta condición. Claro, a ella le reviste, si estaríamos en el ordenamiento jurídico peruano, esto es transversal, ella estaría cubierta por una causa de justificación, el cual es estado de necesidad exculpante. La misma supervivencia. Estaba el espacio para uno y ella se salvó. Estado de necesidad exculpante. Ahora, sin salirnos de este marco del estado de necesidad justificante, donde tenemos dos bienes jurídicos distintos, pues hay algunos elementos que identificar. Primero, un elemento subjetivo. Esto significa o implica la conciencia del sujeto de estar infringiendo una norma o causando un daño con la intención de evitar uno mayor. Robar para evitar la muerte por hambre, por ejemplo, ¿no? En este caso, una cuestión. El elemento objetivo. Estamos hablando aquí, por ejemplo, cuando, y acá se refiere al acto de causar un perjuicio sin que exista una obligación legal de enfrentar ese peligro. Robar con la intención de que el propietario no se dé cuenta. La ratio sendi en estos supuestos radica en que la justificación de esta causa radica en que se trata de una situación de necesidad en la que el peligro no ha sido provocado por el mismo agente. ¿Cuál es la colisión? Se da una confrontación de bienes o de valores humanos en conflicto, donde uno de estos valores superiores debe ser salvado sacrificando el otro. Entonces, el estado de necesidad justificante regula dentro de las consideraciones que el acto sea actual e inevitable. No podemos decir, bueno, se está incendiando y al día siguiente o a la semana recién quiero ingresar a la casa. Esto ya perdió la actualidad. Que no provenga voluntariamente del sujeto activo, que no haya provocado esa situación, la persona o el agente, que el sujeto activo no debe tener obligaciones profesionales de afrontar este peligro. Por ejemplo, un bombero sí debe sacrificarse para salvar otras vidas y además, en este caso, el estado de necesidad justificante viene de la mano con estos requisitos específicos del estado de necesidad justificante. Una situación de peligro que sea actual, que sea inminente y además una acción necesaria de una persona que no está en una situación obligada de hacer. Entonces, viene la situación de peligro en el estado de necesidad justificante. ¿Qué es una situación de peligro? Cuando estamos ante una situación de peligro, cuando los bienes jurídicos deben estar realmente en un peligro actual e inminente para justificar esa intervención. El peligro, además, es considerado inminente cuando la afectación del bien jurídico se percibe como segura o muy probable. Ejemplo, una persona que al ver a un desconocido corriendo hacia ella con un cuchillo en la mano, decide golpearlo para protegerse, ya que el peligro de agresión es inminente y evidente.
Ahora, ¿qué más? Cuando estamos ante esta acción necesaria, también tenemos elementos. Ausencia de medios menos lesivos. La acción no va a estar justificada si es que el peligro podía haberse evitado de manera menos perjudicial. Por ejemplo, si hay una fuga de gas en la casa de un vecino, romper la ventana para ingresar cuando la puerta está entreabierta no va a ser necesario. Jerarquía del bien jurídico protegido. El bien que se intenta salvar en estos casos debe tener una mayor importancia, mayor relevancia que el bien sacrificado. Si el bien sacrificado tiene mayor jerarquía, no se cumple el efecto justificante de la acción. Y además, la necesidad de la acción. Para que la acción sea justificada, debe ser la única opción viable para evitar el mal. Si se puede evitar de otra manera, la acción pierde su justificación. Algunas semejanzas entre la legítima defensa y el estado de necesidad justificante. Ambas, para empezar, están fundamentadas, se basan en el interés superior. Además, las dos forman parte y son causas de justificación, tanto el estado de necesidad como la legítima defensa y otros. Ambas, además, surgen del ejercicio de un derecho. Y, por otro lado, la legítima defensa se considera de forma específica, ¿no? Una de las formas o ramificaciones del estado de necesidad. Es decir, el estado de necesidad es el género y la legítima defensa es una de sus especies. Diferencias. Por un lado, la legítima defensa se traduce en una respuesta inmediata a una agresión, mientras que el estado de necesidad es una acción preventiva frente a una amenaza o peligro. En la legítima defensa no se requiere indemnización, pero el estado de necesidad sí puede haber una compensación por el daño causado. En la legítima defensa, además, se enfrenta un interés ilegítimo, como la agresión, contra un interés legítimo como es la vida, por ejemplo. Mientras que en el estado de necesidad se colisionan intereses legítimos ambos, como la vida y la propiedad, como en el caso del robo de alimentos para evitar la muerte por hambre si ya no existe otra alternativa. En este caso. Bien, ahora, el otro tópico que nos compete es esta siguiente situación de el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. El artículo 20.8 del Código Penal. Existen tres supuestos que contemplan y que se recogen al hablar de este ejercicio legítimo de un derecho o cumplimiento de un deber. Uno, el obrar por disposición de la ley, como primer punto. Bien. Siguiente, el obrar en cumplimiento de un deber y el obrar en ejercicio legítimo de un derecho. Tenemos estos tres supuestos. Reitero, obrar por disposición de la ley, obrar en cumplimiento de un deber, porque este 20.8 tiene este marco general, u obrar en ejercicio legítimo de un derecho. Ok, en estos casos, vamos a explicar uno a uno. Obrar por disposición de la ley. En estos casos, la conducta se va a justificar cuando el individuo actúa para cumplir con un deber legal. Está en la ley, disposición de la ley. Ejemplo, el deber de denunciar un delito o de proporcionar testimonio en un juicio. Estoy obrando por disposición de la ley. Lo siguiente, en cumplimiento de un deber. En este caso, existen situaciones
en las que existen responsabilidades concretas de actuar, deberes laborales u otros, relacionados con la profesión o el rol del individuo. Cumplimiento de un deber. La Casación 1131-2018 Puno ha señalado en el Fundamento Jurídico 14º lo siguiente: que el cumplimiento de un deber o en el cumplimiento de un deber, una conducta lesiva, tiene que existir una conducta lesiva a un bien jurídico penal y esta va a estar justificada siempre y cuando el agente haya actuado en cumplimiento de los deberes que emanan la función que cumplen en la sociedad. Las exigencias para que la gente pudiera invocar esta causal no se encuentran establecidas expresamente en el Código Penal. Sin embargo, la doctrina refiere que estas se encuentran en dos planos. En el objetivo, siempre que exista un deber legal, el deber cumplido debe tener mayor rango, que esto es un juicio de ponderación, de igual valor que el infringido y la necesidad, urgencia de actuar cumpliendo el deber. Y el subjetivo, cuando el agente debe conocer que actúa cumpliendo un deber. Esos son los presupuestos para el cumplimiento de un deber, objetivo y subjetivo. En este caso, obrar en ejercicio legítimo de un derecho está orientado más bien a comprender que es relevante la ejecución de una acción que no esté prohibida. Por ejemplo, el derecho de un médico a realizar una intervención quirúrgica en situaciones de emergencia, incluso si implica riesgos, siempre que sea para salvar la vida del paciente. Obrar en ejercicio legítimo de un derecho. ¿Ok? Esas diferencias. Ahora, el 20.9, avancemos un poco más. El que obra por orden obligatoria de una autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. En estos supuestos, ¿qué tenemos? Lo siguiente. Hay algunos elementos que componen este 20.9. Uno, la relación de subordinación. Dos, la competencia del superior jerárquico. Tres, la competencia del subordinado de ejecutar lo ordenado. Siguiente, el orden en cumplimiento de las formalidades. Y por último, la orden antijurídica. Lo vamos a desarrollar. En este caso, recuerden, el que obra por orden obligatoria de una autoridad competente expedida en el ejercicio de sus funciones. Tiene que haber estos presupuestos: relación de subordinación, competencia del superior jerárquico, competencia del subordinado de ejecutar esto ordenado, el orden en cumplimiento de las formalidades y además una orden antijurídica. Sobre esto, la Casación 1139-2018 se ha pronunciado sobre estos presupuestos. ¿Y qué significa cada uno de estos? Vamos. Este tribunal siguió una doctrina en el cual precisaba que debe existir los criterios concurrentes. Uno, relación de subordinación. ¿Qué significa esto? Está referida a que el autor debe encontrarse sujeto a las relaciones de superior a inferior jerárquico. Esta relación de subordinación, para empezar, tiene que existir. Tiene que haber una regulación jurídica determinada que especifique la situación de subordinación de un sujeto respecto a otro. Relación de subordinación. Dos, la competencia del superior jerárquico está referida a las funciones correspondientes a este superior jerárquico y habrá que atender a lo que señala la respectiva regulación legal y reglamentaria. 3. El obrar por obediencia. Requiere
que el subordinado tenga competencia para ejecutar el acto ordenado. En virtud de la relación jerárquica, el subordinado se encuentra obligado a actuar dentro de ciertos márgenes y respecto de ciertas materias. Cuarto, que la orden debe estar revestida de formalidades legales, es decir, que tiene que reunir todos los requisitos que señala y obra en la ley o reglamentos desde el punto de vista formal. Y el quinto, que la orden tiene que ser antijurídica, es decir, que esta orden, la misma que tiene que impedir la exigencia de otra conducta, salvo que la orden sea manifiestamente ilegal. Bien, manifiestamente ilegal o que el subordinado conozca de su ilegalidad, en cuyo caso responderá por el hecho en concurso con el superior. Una regulación y una interpretación que se hace de este artículo 20.9 que ya ha sido recogido en esta casación de Puno. Fíjense todos los elementos que deben existir de manera concurrente para hablar de este supuesto. Entonces, algunas diferencias que podríamos resaltar. Por ejemplo, en este recurso de nulidad 2892-2016, que es del año 2018, nos señala en el fundamento jurídico 32º lo siguiente, que cuando la orden es manifiestamente antijurídica, el deber de obedecer la orden desaparece y el ejecutarla acarrea responsabilidad penal. Ejecútame a todos las personas de este pueblo. Yo no puedo decir estoy cumpliendo una orden de mi superior. Esta es una orden manifiestamente antijurídica. Recurso de nulidad 2892-2016. El deber desaparece si la orden es manifiestamente antijurídica. Y por tanto, el hacerlo acarrea responsabilidad penal. Y en este expediente 2446-2003 es una sentencia del Tribunal Constitucional. En el fundamento jurídico 10º señala lo que sigue. Por ello, los alcances de la obediencia debida dentro del marco de la Constitución supone, ante todo, reconocer que bajo los principios de supremacía constitucional y de Estado social y democrático de derecho, quienes ejercen el poder del Estado lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Simplemente no basta decir, soy superior jerárquico y puedo, por tanto, tener la potestad absoluta de ordenar a mis inferiores o a mis subordinados. Tenemos un límite, la Constitución y la ley. Expediente 2446-2003, sentencia del Tribunal Constitucional. Ok, entonces, en este caso, avancemos un poco más con este otro presupuesto. El 20.10, el que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición. Es decir, aquí estamos hablando de que existe el consentimiento de la víctima, quien debe entender la situación, y esto tiene que ser marcadamente relevante en casos que afectan un bien jurídico del que tiene disposición, aunque la lesión no se elimina por el consentimiento. Nos explicamos mejor. Avanzamos acá. El bien, en bienes jurídicos de libre disposición, primero, es uno de los presupuestos que tiene que existir bienes jurídicos de libre disposición. Y por otro lado, bienes jurídicos que no estamos aquí tomándolos en cuenta, por eso está la tacha, no para bienes jurídicos personalísimos, en bienes jurídicos colectivos tampoco. Vamos avanzando con ello. ¿Qué significa? Que tiene que existir un consentimiento ex ante, es decir, el consentimiento tiene que ser anterior para recién estar en el marco de
justamente el que actúa con el consentimiento válido, ex ante, del titular de un bien jurídico de libre disposición. No debe ser resultado de un error y por otro lado, no debe haber sido obtenido mediante amenaza, consentimiento válido con la capacidad, libre capacidad, expreso, etcétera. Entonces, y si no se cumple a cabalidad este requisito, pues estamos aquí ante una eximente incompleta, ¿ok? Ante una eximente incompleta. La responsabilidad restringida, que es el artículo 21 del Código Penal, que se regula en este artículo 21 del Código Penal, establece que en los casos del artículo 20, cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal. Y nos agrega lo siguiente: si la persona que repele esta agresión ilegítima hubiera hecho uso de un arma de fuego inscrita legalmente a su nombre, esta será incautada dentro de las 48 horas que requiera la autoridad para las investigaciones preliminares bajo responsabilidad. Este es un párrafo que ha sido incorporado el año pasado, el 16 de mayo del año 2024, mediante la ley 32026. Esto en el caso de este artículo 21. Entonces, acá vamos a entrar a este caso práctico. Voy a dar el pase a las preguntas que ustedes tengan a bien formular antes para pasar a los desarrollos que se van a continuar haciendo. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta que ustedes tengan a bien indicar para plantear ya propiamente el caso y desarrollarlo? Bien, los escucho. Pueden prender la cámara, por favor, y hacen la consulta respectiva. Los escucho. A ver, doctores, doctoras, los que desean participar pueden levantar la manito para poder brindarles el audio, por favor. Adelante, Nicolai Villegas. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Muy Quería buenas. hacerle una consulta respecto, ¿qué sucede cuando anteriormente en una sesión el doctor que precedía nos estaba explicando sobre los errores de prohibición y ahora más que nunca, bueno, no se hizo tanta atingencia a qué sucede con un error de prohibición indirecto? O sea, me refiero cuando el agente que comete el delito, el supuesto normativo, desconoce de la prohibición de ese tipo penal, pero ahora quería saber esto, ahora si lo trasladamos justamente la gente piensa o desconoce sobre una de las causas que está regulada en el artículo 20, si no me equivoco, del Código Penal peruano, que en este caso yo estoy citando la legítima defensa, sobre uno de los tres presupuestos de la legítima defensa, podría ser tal vez la fuerza con la cual actúa. ¿Qué pasa cuando existe este error de prohibición? Escribí por el chat, que es un error de prohibición indirecto, sobre la legítima defensa. ¿Cómo podríamos evaluarlo, doctora? Tengo ahí esa duda y tal vez dos como que hipótesis, a ver si me las puede responder o cuál es la más coherente. La primera, considerarlo como error de prohibición y en todo caso plantearlo tal vez como un error de prohibición que caiga dentro de lo que nos podría llevar a un elemento culposo, pero que no está regulado y por tanto eximimos responsabilidad penal, o por el otro lado, eh, plantear que es una legítima defensa putativa y conforme al artículo 21 disminuimos prudencialmente la pena. Entonces, no sé si me podría orientar bien si es que optamos, como digo, concreto, nos vamos por el tema de error de prohibición sobre la causa de justificación o nos vamos por el tema de eximente incompleta, responsabilidad penal de 21. Muy Gracias, le bien. agradezco.
Ok, muchas gracias. Bien, en estos casos, como también dentro de la antijuridicidad se encuentra este tópico del error de prohibición, es correcto, forma parte de esta categoría, y por eso es que es válida la consulta. Lo que nos consulta el colega puntualmente es acerca de el error de prohibición indirecto. ¿Qué significa esto? Es, en pocas palabras, cuando este agente, esta persona, el sujeto, considera erróneamente, y así lo cree, por eso es un error, ¿no? De que existe una causa de justificación y por tanto que va a avalar su conducta, ¿ok? Su conducta que sabemos es antijurídica en ese sentido. El ejemplo típico de estos casos es cuando, imaginemos pues en un hospital, un, un médico, ¿no? Decide, en este caso, operar a su paciente, pero lo hace sin su consentimiento, ¿ok? Lo hace sin su consentimiento y él dice, bueno, yo estoy actuando en mi deber de médico, en mi deber no solo de profesional, de ciudadano, etcétera, para salvarle la vida. Y por tanto, aquí estamos frente a un error, ¿no? De prohibición indirecto. La pregunta que nos hace ya de manera concreta es si esto acarrea una atenuación de pena o si por el contrario puede generar una ausencia de pena. Y en este caso, tenemos que evaluar algunos presupuestos, así como existen estas categorías de identificar si es que este error puede ser vencible o no. Y esto tenemos que hacernos como una consulta porque si en el caso pueda ser vencible, es decir, se puede excluir la culpabilidad. No podríamos generalizar en esta situación, sino que tendríamos que atender a la circunstancia concreta. Si se logra identificar y comprobar que ocurrió un error invencible, por tanto, se va a excluir esta culpabilidad. Sin embargo, si este es vencible, este autor pudo conocer la verdad con una diligencia debida previamente y por tanto esto generaría la atenuación de la pena. Esta sería la respuesta ante su interrogante. Muchas gracias. Doctora, sí, solamente para precisar, entonces está considerando en todo caso, si fuese un error invencible, el aspecto o el elemento de la culpabilidad, ¿verdad? O sea, la conducta es típica y antijurídica, pero más no es culpable, es lo que le llego a entender en una posición. Correcto. Claro, pero la Así es. legítima defensa, porque ahorita se está planteando como no legítima defensa, se está planteando de forma distinta. Y yo le estaba planteando el ejemplo de la legítima Como error de defensa. prohibición. Usted lo está planteando como un error de prohibición, ¿verdad? Indirecto. Pero es que la legítima defensa, justamente el efecto, lo que trato de decir del error de prohibición, como usted bien lo ha señalado, es el ámbito de si es que la conducta es culpable. Pero si es que hablamos de en sí que elimina la legítima defensa tanto doctrinalmente como jurisprudencialmente, sabemos que elimina la antijuricidad. Y entonces, ¿a qué me voy? Porque tuve la oportunidad de poder compartir tal vez con unos compañeros que estudiaron en España y la doctrina dominante que ahí se practicaba, porque hay un serio problema si es que nos abarcamos a la culpabilidad o nos abarcamos a la antijuricidad. Entonces, esa concretamente también era mi duda, o sea, en qué aspecto dentro de los elementos del delito nos encontraríamos, ¿no? En qué elemento del delito? Si eliminamos la antijuricidad o por el contrario la culpabilidad. Es una posición separada, se podría decir, dentro de la jurisprudencia y la doctrina. Por eso le he consultado. Así es que yo lo entiendo de manera separada, pero creo que en el ejemplo hay una confusión. Hay que distinguir, y para responder a su pregunta de manera concreta, cuando hablamos de un error de prohibición, directo, indirecto, estamos atacando la antijuridicidad, no estamos tocando la culpabilidad, porque eso se verá de manera posterior. La conducta puede ser, no puede acarrear ningún tipo de sanción o puede ser la atenuada siempre y cuando identifiquemos este error de prohibición que se haya manifestado. Y esto es una vulneración o se va a analizar en la categoría de la antijuridicidad. No tocamos la culpabilidad,
si se dan cuenta, en ninguna de las fórmulas que he indicado hasta el momento he ni siquiera hablado de la culpabilidad más que al inicio, al indicarles que es la teoría tripartita. Pero creo que la confusión está al, al, al identificar este error en otra categoría, pero es en la antijuridicidad. Y ojo, en el ejemplo, y acá ya me estás agregando otro dato, la legítima defensa no es error de prohibición. La legítima defensa es otro de los elementos que se pueden analizar como causas de justificación dentro de la antijuridicidad. Y nuevamente, dentro de ese punto, hay que distinguir esos conceptos, pero en ambos supuestos, y eso sí es correcto de lo que has afirmado, tanto la legítima defensa como el error de prohibición o cualquier otra causa de justificación se analizan en la antijuridicidad, no en la culpabilidad. Espero haya quedado claro, Nicolai. Doctora, disculpe, solamente no quiero insistir en esto tanto, pero me ha surgido una duda. Por Sí, ejemplo, creo que se me está entendiendo mal. Voy a ser más concreto yo con el ejemplo para ponerlo. Solo para salir muy concreto. En el caso que, por ejemplo, ahora se dé el tema que usted estaba mencionando, obediencia el último punto, el último ítem que hemos tocado, que es el 26, si no me equivoco, o algo por ahí va, que es orden, por oficio o cargo. Doctora, ¿me escucha? sí, 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 sí. Sí, en ese caso que un policía dispara dentro de digamos, una policía para poder repeler un asalto criminal, dispara contra la persona que está realizando el delito y y le causa pues lesiones o también si gusta puede causarle la muerte. En ese caso, en el cual sabemos que esa es causa de justificación y estamos dentro de una antijuricidad, si es que hasta ahí estamos bien sería genial, pero entonces estaríamos diciendo que la conducta de ese policía es una conducta típica y que tendría que ser antijurídica. O sea, estaríamos diciendo que el usar el arma de fuego, justamente en el ejercicio de su oficio o cargo, si queremos eliminar la antijuricidad, estamos diciendo que esa conducta que realiza es antijurídica, va en contra de todo el ordenamiento jurídico. Eso no me parece coherente y es por eso que Iván Meini, por ejemplo, lo evalúa desde el punto de vista de culpabilidad. Es por eso que yo hablaba de culpabilidad. Porque parece que, ¿cómo Ah, podemos calificar que la labor de un policía que está en su aspecto de poder hacer uso de su arma repele un crimen? Vamos a decir que esta conducta es típica y antijurídica. A mi parecer, o sea, esa acción no vendría a ser antijurídica y no, o sea, no vendría a recaer dentro de un aspecto de culpabilidad, sino todo lo contrario, no es una conducta que, que por su misma labor del policía no puede ser antijurídica porque es un orden social, o sea, está establecido dentro de esos parámetros. Entonces, como que ahí me está un poco confundiendo el tema. sí, bueno, acá son cuestiones de y usted mismo lo ha citado, ¿no? La doctrina. Depende de qué postura adopte, yo le estoy manifestando la cuestión legal. La ley nos dice que este ejemplo, y ya vamos pasando a un tercer ejemplo, ya no estamos hablando de lo primero que me preguntaste, que era error de previsión indirecto. Segundo, la legítima defensa, y ahora estamos en este tercer supuesto de la obediencia debida o el cumplimiento de un deber por parte del policía. El tercer supuesto. Aún así, en ese tercer elemento, estamos analizando este aspecto dentro de la antijuridicidad. ¿Es una conducta típica? Correcto. ¿Es una conducta antijurídica? Y aquí tenemos que evaluar para decir que sí o que no, si es que existe una causa de justificación. Si es que la hay, artículo 20.10, si la hay, por tanto, no es antijurídico. Ese es el razonamiento que se utiliza actualmente y que en el litigio lo vemos a menudo, por cuanto se aplica este artículo 20 en esos supuestos. Esa es la respuesta que tengo para indicarle, colega. Muchas gracias. A ver, doctoras, doctores, los que desean participar pueden levantar la manito para poder brindarles el audio. Bueno, al parecer, doctora, no hay más consultas. A ver, los que desean participar, mientras la doctora avanza, pueden levantar la manito y les estaremos brindando el audio correspondiente. Doctora, podemos continuar. Perfecto. A ver,
Nicolai, ¿está clara la cuestión? Si hay alguna duda adicional, podrías, sin ningún problema, plantear si es que está claro. Me interesa bastante que haya quedado claro el concepto principalmente y los conceptos y en qué aspecto y categoría lo estamos analizando. Sí, doctora, llego a entender la posición en la que está planteándola desde el punto de vista de, o sea, que son causales de antijuricidad. Lo que yo le trataba de manifestar es que si la obediencia debida valga, que cumple con el requisito de la tipicidad, y también esto es antijurídico, o sea, lo que estás eliminando, o sea, estamos diciendo que su comportamiento es típico, es lo que a mí me hace un poco de ruido. O sea, decir que su comportamiento sí, sí es típico, te dicen, pero, por causa de justificación, eliminamos la antijuricidad, o sea, como que un criterio que estamos usando me parece un poco muy formal, muy cuadriculado, y tal vez se puede dar un poquito el tema de, tal vez puede ser la interpretación, como yo digo, la conducta es típica, tampoco es antijurídica, porque no hay causa de justificación, no debería haber una causa de justificación que signifique, no debería estar calificado como causa de justificación, más bien tal vez una causa de culpabilidad, de exculpabilidad. O sea, estaríamos analizando que el obrar del policía que evitó un actuar, dirías que alguien calificaría eso como típico y antijurídico. Yo digo, no, mi posición es no. Mi posición es, mi posición es típico, o sea, a ver, voy a ordenarme, es típico y uno me dirían, pero por causa de justificación eliminamos su antijuricidad. Yo digo, no, no, o sea, es típico, es antijurídico, creo que se elimina la culpabilidad más que todo, no tanto la antijuricidad. Eso es lo que yo estaba planteando, o bueno, lo miraba de esa forma, ¿no? Tal vez. Pero si es que está Comprendo, comprendo, desde ese comprendo punto de el punto. vista, Me parece interesante el planteamiento y es que creo que el problema en el que estamos incurriendo, el que estaríamos incurriendo, es el de cuadricular una conducta y generalizarla sin analizar los matices que puede traernos un caso. Porque claramente, y coincido, este análisis puede estar en la antijuridicidad como también en la culpabilidad. Esto no significa que sea excluyente, significa que va a depender mucho de un matiz del caso concreto. Ahora, entiendo también el punto de que a tu consideración esto debería analizarse solo y siempre en la culpabilidad y ya no en la antijuridicidad. ¿Qué sucede? Que actualmente, conforme a nuestra legislación, lo tenemos como una causa de justificación y por tanto el análisis riguroso tiene que hacerse dentro de la antijuridicidad. ¿Y cuándo no? Hay excepciones, claro que sí. Por ejemplo, en este caso, el mismo supuesto que tú nos has indicado sobre la obediencia debida, ¿no? ¿Puede concurrir una causa de justificación o de exclusión de la antijuridicidad? Sí, cuando hayan requisitos, ¿no? En el ejemplo que les puse, un subordinado, el subordinado, el inferior, va a recibir una orden de su superior en grado, que es competente y todo lo que ya hemos visto, y va a ejecutar, va a realizar esta orden. La conducta de este subordinado podría estar considerada como no antijurídica. Aquí sí, ¿no? Siempre y cuando esta orden sea legal y válida. Pero cuando no estamos, cuando esta es inconstitucional, ilegal, contraria a derecho. En este caso, no es más bien acarrea la responsabilidad penal. Ahí estamos nuevamente el análisis de la antijuridicidad. Sin embargo, también podríamos adoptar, y esta es la otra postura que usted también al parecer está siguiendo porque considera que esto tiene que analizarse en la culpabilidad y no en la antijuridicidad. Sin embargo, le planteo lo que actualmente en la norma tenemos. Porque claro, podemos nosotros plantearlo como ley eferenda, sí, pero actualmente tenemos esa regulación. Y el análisis en la culpabilidad iría más o menos en la línea de que, igual, tomando el ejemplo de la obediencia debida, esto también puede verse, digamos, directamente influido en la culpabilidad del subordinado. Hay algunos casos en los cuales este cumplimiento de una orden legal podría eximir a este subordinado de una responsabilidad penal. En este caso, la culpabilidad principalmente recaería en el superior que dio la orden, pero ya sería, digamos, este otro matiz que puede atender a una concepción del caso concreto. Esa sería la diferencia propiamente aquí. Si, por ejemplo, el subordinado puede ser considerado culpable, hablando ya en categoría de culpabilidad, si sabía o si debía saber
que la orden era ilegal. Ahí vemos otro análisis, si te das cuenta. Ya no analizamos únicamente los otros criterios. Acá tenemos que ver, a ver, ¿tú sabías o no que la orden era legal, que era ilegal, perdón, etcétera? Ahí podríamos estar hablando y sí podría caber este análisis en la culpabilidad. Pero conforme a la regulación actual, y esto es como se maneja justamente con la doctrina mayoritaria, es que estos supuestos de obediencia debida se analizan en este orden de la antijuridicidad, entendiendo que la antijuridicidad no solamente es un aspecto matemático de si concurre o no, sino también se tiene que ver ese trasfondo subjetivo, porque eso está no solamente en la tipicidad, también en la antijuridicidad y desde luego en la culpabilidad. No sé si ha quedado claro con ello, me parece que hay más personas que han levantado la mano. Doctor Fernando, adelante. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Doctora, quería hacerle una consulta, un ejemplo. Si ahí alcanza defensa, el ejemplo es de que dos personas están peleándose, dos personas, y una tercera persona lo agrede a una tercera persona que es familiar de uno de ellos, lo agrede al otro, lo agrede con un palo. Este reacciona y agarra un palo y la golpea en la cabeza a la mujer, a la señora que ha salido a interceder, ¿no? Ha salido a interceder por su familiar, golpeándolo a este sujeto, y este sujeto reacciona y le da un palazo en la cabeza. Ahí estaríamos hablando de una legítima defensa. Muy bien. No comprendo muy bien el caso. Entiendo que es una gresca entre dos personas y hay una tercera que entra a intervenir y resulta lesionada, ¿cierto? Claro, entra a intervenir, pero agrediendo a uno de ellos. Agrediendo, ya, es que ese dato, por ejemplo, es importante. ¿Agrediendo a quién? ¿Al que inició la agresión o agrediendo al que se está defendiendo? No, Ese dato agrediendo resulta al que no es su importante. familiar, al que no es su familiar. Uno de ellos es familiar de la tercera persona, uno de ellos es familiar. Al que no es Correcto. su familiar lo agrede, ¿no? Lo Ya, agrede por la pero espalda, ¿por qué ¿quién no? inicia Por la la espalda. agresión? Es que para hablar de legítima defensa no basta estos datos. Necesitamos saber quién inicia la agresión, si la persona externa o la que tiene el familiar, etcétera, ¿no? Bajo qué supuestos, qué contexto tuvo. Eso es lo que se requiere para hablar si existe o no una legítima defensa. No, pero por decir, yo sorprendo están peleando dos personas. Yo observo que están peleando dos personas ya. No, no, yo no observo que quién inició, sino que están peleando dos personas y yo salgo en defensa de uno que es mi familiar y lo golpeo al otro. Lo golpeo con un palo, lo golpeo y este reacciona y me da un palazo en la cabeza. ¿Este estaría actuando en legítima defensa? Ya, claro, es que aquí no podíamos calificar como legítima defensa, al menos de los pocos datos que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque si hay una gresca entre dos personas, no hay una defensa legítima frente a otra, sino que es una gresca y una persona entra a defender a esta, eso no sería legítima defensa. Simplemente está, claro, recibirá la sanción correspondiente por esta situación de la persona que está siendo agredida, pero recuerden que para la legítima defensa necesitamos que no se haya provocado la agresión. Por eso es que sí es relevante la pregunta de quién inició la agresión. No, Porque si doctora, existe, no me he ajá, entendido. a ver, Mira, es que yo intervengo y golpeo a uno que está peleando. Este reacciona y me golpea a mí. O claro, sea, claro, porque es de agresión ilegítima, necesidad racional de los medios empleados para hacer la defensa, falta de provocación suficiente, ¿no? Entonces, hay agresión ilegítima. es que no hay agresión ilegítima si De es mi, que acá de mi hay parte, una agresión ilegítima mutua en todo caso. no, de No mi hay parte, una agresión ilegítima.
De mi parte, una acción ilegítima, porque yo estoy agrediendo a una persona que que estoy agrediendo, esa agresión que yo hago a esa persona es legítima o es ilegítima. Ahí vamos. Es que depende quién inicia la agresión, quién provoca la agresión. Es relevante esa pregunta. Si no tiene ese dato, no podemos responder si existe o no legítima defensa. Porque si no, estamos hablando de una agresión mutua. Y en este caso, se descarta la legítima defensa. No podríamos tocar ese tema. Además, ya están agrediéndose mutuamente e ingresa una tercera persona. Esa tercera persona recibe los efectos de esta misma agresión. Entonces, no habría, o al menos de lo que usted me comenta, no habría espacio para hablar de una legítima defensa por parte de esta persona. Conforme a tu regreso. Gracias. Ok, bien. Correcto. Ahora, a ver, hay otra mano levantada, el doctor Renzo Chávez. Sí, doctora, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Perdone, justo el ejemplo de los dos compañeros me causó una intriga. Estamos hablando de que en una situación, aunque yo estoy por ejemplo, es un ejemplo que me estaba planteando, que estoy en una intervención policial, el efectivo policial tiene ordenamientos, tiene un protocolo para intervenir. Al momento de que este policía deja de seguir ese tipo de protocolos y, interpone una intervención bastante arrolladora, o sea, el último caso de que un policía viene y se pone realmente a imponer su autoridad de una forma bastante en contra de las normas. En ese caso, yo, como ciudadano, podría resistirme, ya sea por la fuerza o en este caso, como ciudadano, puedo hacer uso de legítima defensa para evitar que esta persona, bueno, en este Para caso la este efectivo detención, policial, para evitar la exacto. detención. Ok. Sí, muy bien. Una muy buena pregunta que se planteó el legislador en su oportunidad y por eso es que el artículo 368 del Código Penal regula el delito de desobediencia a la autoridad. Sin embargo, queda excluida de una fórmula delictiva cuando se trate de digamos, de defenderse de la detención, para evitar su detención. Yo puedo hacer golpes, resistirme. Esa resistencia está totalmente avalada y por tanto es atípica. Es atípica esa conducta. Espero haya quedado claro a la consulta que me ha hecho. Doctora, sí, solamente por precisar, entonces, ¿entraría como un eximente o como un... Perdón, no escuché esa parte. Perdón, Renzo. Le preguntó, Sí. doctora, si eso configuraría un eximente. Ah, ok. Claro, esa conducta sería atípica. No está prevista expresamente que no concurre, que la resistencia para tu propia detención no configura delito. Eso es lo que es una conducta típica. Ya, pero doctora, disculpe, para hacer una precisión, Sí, este, esa conducta típica, siempre y cuando, tiene la salvedad, siempre y cuando no se agravie o no haya algún tipo correcto, de correcto. al agente policial, porque si hay agravio, sí se considera un delito Claro, de es que eso resistencia. ya estamos hablando no del delito de resistencia, sino de violencia contra la autoridad. 365, no es el 368. ¿Está claro, Gilbert? Sí, sí, muchas gracias, doctora. Perfecto, sí, Solamente sí, quería hacer la muy bien precisión. la aclaración, excelente, está bien. Así es, por eso es que hay diferencias. El artículo 365 regula la violencia contra la autoridad. Claro, eso está proscrito porque no podemos faltar el respeto a una autoridad y es un agravante incluso si es una autoridad policial. No obstante, en el caso de la resistencia, estamos hablando del artículo 368, aquí es básicamente la la fórmula en la cual yo no le doy cumplimiento a lo que una orden me dice. La orden me hace esperar que me van a detener, yo pongo la resistencia, toda la posibilidad para que no me puedan aprender.
No obstante, si yo ejerzo una violencia directa contra estas, que hay presupuestos porque la conducta tiene que ser dolosa, yo tengo que impedir, tengo que estorbar o tengo que obligar al personal o al sujeto pasivo realizar cierta conducta. Entonces, estas son cuestiones diferentes. Por ejemplo, el típico caso en violencia contra la autoridad, que fue bastante emblemático en el Perú, fue el caso de Silvana Buscaglia. A ella la condenaron a 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad por cometer el delito de violencia y resistencia contra la autoridad. Es decir, que ella había impedido en estas instalaciones del aeropuerto, cuando el policía iba a imponerle una multa, una papeleta de tránsito por haberse estacionado muy mal en plena vía pública del aeropuerto, y hace este ademán de levantarle el casco con las manos. Se calificó esa conducta como violencia y resistencia contra la autoridad, con la agravante de ser contra un efectivo policial. Por tanto, se le impuso la pena de 8 años, pero como se acogió a la terminación anticipada, se rebajó y se le condenó a 6 años y 8 meses. Bueno, no estuvo mucho tiempo presa porque a través del indulto fue excarcelada. No obstante, el caso sirvió para graficar de una manera bastante persuasiva que este tipo de casos, o fue uno de los casos más emblemáticos sobre violencia y resistencia a la autoridad. Es diferente a los casos de la detención. En la detención yo puedo correr, puedo hacer mil cuestiones ahí adicionales, y esa situación no está o no debe ser tomada como una conducta típica. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí, Luis? Doctora, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me copia? Sí, buenas noches. Buenas noches. Doctora, a lo que he escuchado de las preguntas que han hecho mis compañeros, lo último, o sea, contra la autoridad de un ciudadano común y corriente está en pérdida, ya que yo particularmente, como abogado, manejando mi motocicleta, policía, hace que yo me cuadre a la mano derecha, sin embargo, hago caso a lo que me dice este policía, bajo y el señor de una cachetada directamente me agrede. El señor no tenía identificación, o sea, con las cosas que estamos viendo hoy en día, puede ser, hasta puede ser un delincuente, no sé. Y el señor saca su arma. O sea, doctora, si yo contesto, estuviese cometiendo más bien el delito yo, porque sería pues resistencia a la autoridad, o me estaría equivocando. Ya, aquí hay que distinguir resistencia, que es cuando, por ejemplo, o desobediencia, que es el 368, cuando, por ejemplo, se ha impuesto una orden y yo la desacato. Eso significa la desobediencia o la resistencia. Yo me resisto a lo que tú me indicas, me resisto a esta orden policial, me resisto a la detención, no la acepto. Diferente es si yo ya ejecuto, realizo una acción, que en este supuesto que usted me indica, si me agrede, lo que usted está haciendo es defenderse de la agresión. Es totalmente diferente al caso típico en violencia contra la autoridad, que es que un ciudadano violente a una autoridad, ya sea policial u otra. Eso es totalmente diferente. En el ejemplo que usted me coloca, usted lo que está haciendo es hacer uso de la legítima defensa frente a un eventual o presunto abuso de autoridad por parte de ese supuesto efectivo policial. Es totalmente diferente el supuesto. Ok, doctora, gracias. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta para ir cerrando esta cuestión? De todos modos, voy a compartirles las presentaciones a ustedes para que puedan revisarlo nuevamente y, de ser el caso, hacer las consultas respectivas.
Doctor Anthony Reyes. Me parece que no hay nadie más con la pregunta. Estamos justamente esperando la consulta del colega. Doctor Sergio, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí. Doctora, buenas noches. Felicitarle por la capacitación. Quería hacerle una consulta. Si ejemplo, ¿no? De todo lo que he explicado, si en una entidad pública un jefe concursa a un trabajador como especialista en la materia y sin embargo, ejemplo, ¿no? El señor se va a dedicar a revisar y a controlar cartas fianzas, que son garantías de fiel cumplimiento. Sin embargo, en una acción de control posterior se detecta que una de las cartas fianzas es falsa. ¿Cuál sería ahí la responsabilidad para el jefe inmediato, no? Disculpe, no escuché la última parte de la pregunta. Estamos hablando de un superior y un subordinado. Y ¿Y un quién? subordinado, ¿Ok? eh, o sea, se le contrata para que realice el control de garantías y de fiel cumplimiento, que son cartas fianzas en el Estado, ¿no? Resulta que posterior a la custodia se detecta que una de las garantías de carta fianza es falsa. Entonces, ¿cuál sería la responsabilidad del jefe si contrató a un especialista para que haga el trabajo, ¿no? Ah, ok. Bueno, es que aparentemente del ejemplo que usted me esboza, estaríamos frente y hay que evaluar un elemento de la imputación objetiva que es el principio de confianza. Y eso no está ya dentro de la antijuridicidad, incluso el análisis es anterior. Habría que revisar si es que en este caso estamos ante este supuesto. La Corte Suprema ya nos ha precisado criterios para saber si estamos frente a un principio de confianza o no. Por ejemplo, primero, ¿cuál es la vinculación que se tiene entre este superior con el inferior? Segundo, o el subordinado. Y lo segundo y lo más importante es que existan o no haya existido elementos razonables que le permita inferir que esta persona está actuando contra sus funciones. Habría que revisar en este caso de manera particular si es que eso concurre y hay diversas excepciones de improcedencia de acción que se han discutido a nivel de la Corte Suprema en virtud del principio de confianza. Podríamos estar frente a este supuesto del principio de confianza en este caso. Ah, ok, me queda claro. Gracias. Gracias. Ok, muchas gracias. Doctor Alcides, adelante. Doctora, buenas noches con todo. Doctora, tengo una consulta, tal vez una pregunta. ¿Qué pasaría si el sujeto activo está en un estado, se podría decir, está ebrio, pues, y está caminando por la calle y está haciendo alteración al orden público? Esta persona, por su estado que está ebrio, no se da cuenta lo que hace y le interviene la policía. En este caso, ¿sería un abuso de autoridad o por parte del sujeto activo sería una resistencia de desobediencia y resistencia a la autoridad? Bien, como les decía, el hecho de resistirse a una detención es atípica, la conducta.
Por tanto, no debería ser una cuestión acá que genere esta dicotomía. Ahora, un punto relevante para identificar si estamos frente al abuso de autoridad, porque claro, tendríamos que remitirnos a la tipicidad misma del delito y todo lo que compone este. Y dentro de esta cuestión, hay que ver la situación concreta. Intervino a una persona ebria, que esto suele pasar, por ejemplo, en las intervenciones cuando están en operaciones. Van a un parque, ven una persona ebria, la suben a la unidad policial y la trasladan, por ejemplo, a la comisaría. O la trasladan, si es definitivamente, si tiene un aspecto médico notorio, a un centro médico. Eso, en teoría, no es un abuso de autoridad. Está cumpliendo una función de velar por el orden público. Usualmente, ¿qué sucede? Y es lo que he podido observar en diversos casos. Los vecinos llaman de que hay una persona aparentemente ebria que está molestando en un parque. Viene el efectivo policial, lo interviene y se lo lleva a la comisaría. Esa conducta no sería por sí misma un abuso de autoridad. El abuso de autoridad se manifiesta si es que existe otra cuestión, que infundadamente yo detengo a esta persona. No tengo ningún motivo para hacerlo, pero lo hago. Lo hago por el simple hecho de que me da la gana hoy detener a 3 personas. Esa situación también ha sido discutida por el Tribunal Constitucional mismo y ha indicado que eso sí sería un abuso de autoridad. Siempre y cuando no existan razones fundadas para la detención, no podríamos o no se podría utilizar esa investidura policial. Bien, espero que haya quedado claro, Alcides. Y bien, conforme a lo que me han consultado, si es que hay alguna otra duda, pregunta, etcétera, me la pueden realizar. Si no, para ir cerrando esta sesión. A ver, aquí hay una última pregunta. Anthony Reyes, adelante. Me parece que no hay audio en el participante. Doctor Leandro, ¿Se escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches, doctora. Solamente para hacerle una consulta, exponerle un caso rapidito. Bueno, en este caso me pongo yo como participante, ¿no? Me encuentro en un edificio, ¿no? En este caso, eh, cuidándolo, ¿no? Como guardia. Y bueno, para la entrada del edificio yo me encuentro en el segundo piso, ¿no? En eso, para la entrada al edificio, en la puerta principal solamente hay una calamina, ¿no? En este caso, como a las 2 de la mañana, llegan dos asaltantes, ¿no? Dos sujetos, digamos, dos sujetos, vienen en moto y uno de ellos baja y tira la puerta, ¿no? Tira perdón, la calamina, entra con todo y, bueno, sube de frente al segundo piso donde yo me encuentro y yo, bueno, tengo mi arma, ¿no? Con todos la licencia. Entonces, hago uso de mi armamento. En este caso, hago dos disparos al aire y uno hacia el cuerpo de la persona, ¿no? En este caso sería que tengo yo, estoy en toda mi legítima defensa. A ver, Anthony, importante para esto y en general, cualquier tipo de casos, revisar si hay una agresión ilegítima, quién provoca esta agresión ilegítima y frente a esto estaríamos hablando de la legítima defensa. ¿Qué medio está empleando usted para repeler el ataque? Listo. Si eso es racional, es lo que se espera de cualquier ciudadano, como en los casos que hemos hablado en los diversos ejemplos, entonces sí estamos frente a la legítima defensa. Si es que, por ejemplo, tú provocas la agresión,
o la agresión no es inminente, no es actual, recién estamos ante un supuesto de ausencia de legítima defensa. En el caso que comentas, aparentemente estaríamos dentro de la legítima defensa, pero nuevamente depende mucho de los matices. No podría concluir una cuestión sin antes tener los datos precisos. En el ejemplo, aparentemente lo que comentas, sí estaríamos frente a esa figura. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y al Círculo de Abogados por la invitación. Estamos conversando y comunicándonos en las siguientes sesiones. Entiendo vamos a tener otros eventos en relación al derecho procesal penal que ya estamos próximos a iniciar. Les agradezco nuevamente la atención prestada y muchas gracias el día de hoy por su asistencia.